Muy buenas tardes, creo que por allá. Me parece que ahorita, bueno, pues en lo que entra más gente, pues ya vamos a comenzar. Ok. Bueno, eh, para los que checaron el webinar anterior, la primera versión fue básicamente cómo manejamos el cliente de consola de .NET, cómo manejamos el fin principal de estos webinars es cómo desarrollar sin utilizar Visual Studio. Ese es el fin principal de estos webinars. Entonces, de momento, esta segunda parte vamos a ver unos temas más a fondo. Ya lo que ya vimos para cualquier persona que quiera checar el primer webinar, lo pueden encontrar, de hecho lo pueden encontrar en YouTube. Tenemos nuestra página de YouTube para que quienes quieran acceder. Les comparto tantito mi pantalla para que puedan revisar. A ver, permíteme un momento. Es pantalla 1. Ok. Ok, es, estamos en Facebook. Es una, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí queda grabados en la página de Facebook, pero también los publicamos como videos de YouTube. De hecho, por aquí debe de estar el otro. Oh. Entonces no se vaya el internet otra vez, está bien. Ok, por si están interesados en aprender otras cosas, estamos publicando también videos sobre lo que es JIT, sobre Power BI y también las sesiones que tenemos de los webinars, aquí también se encuentran. Cuando lo quieran revisar, aquí están los webinars. Es Netschool. Es YouTube Netschool. Y aquí están los nombres de los webinars. También tenemos un GitHub. La otra vez se me había pasado comentarles que también tenemos un GitHub. Es de Netschool, lo pueden encontrar así. Esto lo voy a publicar ahí en la página para que puedan acceder. Los workshops también los van a poder encontrar ahí. De momento estamos desarrollando algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer los workshops más fáciles de implementar por su cuenta o también nosotros de la manera más sencilla que podamos mostrarles cosas. Pueden comenzar con de introducción. Aquí explicamos bastantes cosas de las que ya explicamos en el video anterior. Este fue de los primeros webinars que hicimos. También aquí incluye la presentación y todo. Aquí lo pueden revisar. Así que pues ahí para que no haya pierde, para que puedan seguir con la trayectoria que estamos llevando de los webinars. Ok, bueno, pues eso sería con respecto a lo de la versión, la primera parte. Esta segunda parte está enfocada a estos temas. Vamos a ver lo que es OmniSharp, cómo funcionan los espacios de nombres, cómo funcionan las referencias, las soluciones y cómo se estructuran los proyectos. Que realmente al salirnos del ecosistema de Visual Studio, no tenemos acceso a una manera automatizada de generarlos. Algunos de estos conceptos realmente se pierden un poco cuando utilizas Visual Studio porque se generan de manera automática. Entonces, aquí los voy a explicar de manera que cuando tú quieras trabajar en un proyecto de .NET, te sepas mover en las carpetas y cómo hacer referencias y todo eso. Aquí se los voy a demostrar. Ok, el primer tema del webinar es prácticamente lo que nos ayuda a poder trabajar con todo el sistema de IntelliSense y de referencias y todo de .NET. Es el OmniSharp. OmniSharp es una herramienta que prácticamente lo que nos provee es el IntelliSense, que es indexar todas las utilidades, todas las librerías y utilidades que tiene .NET integrada y que nos ayude automáticamente a detectar eso, porque si no, tendríamos que saber nosotros todas las características de las funciones que existen disponibles en el lenguaje, tanto en C Sharp, bueno, más bien en .NET, porque realmente no importa qué lenguaje utilices
de la plataforma de .NET Core. Y como les comenté en el primer video, en el primero les comentaba que .NET Core maneja múltiples lenguajes y va a manejar más lenguajes conforme se vayan integrando. Está C Sharp, F Sharp, Visual, creo que viene también C++ para el cliente de consola. C++ existe existe en .NET, pero no estaba como template, todavía no existía como template en .NET Core, en el cliente de consola. En el .NET Clean no existe. Tendrías que utilizar una versión aparte que se llama Visual C++ para poder utilizarlo con Visual Studio. Pero bueno, eso es aparte. En sí, eso es lo que hace OmniSharp. OmniSharp analiza tu código, te busca las referencias, te indexa las referencias, te da la facilidad de poder encontrar partes de tu código que conforme un proyecto se va volviendo más grande, es más difícil encontrarlos, ¿no? Entonces también, y te da todas las librerías, y con eso tú automáticamente puedes autocompletar cosas y programar de una manera más versátil, más rápida y más versátil. Ok, lo interesante del proyecto de OmniSharp es que tú puedes generar nuevas templates, por así decirse, sí puedes generar nuevas templates, pero puedes generar nuevas herramientas. No hay todavía, ya se trabaja muy bien, pero hay pequeños detallitos que voy a explicar más adelante que no encuentras tan fácilmente, que son mucho más fáciles de hacer con Visual Studio que con OmniSharp tú tienes que hacer manualmente. Pero no es mucho, pero por ejemplo, si algún día alguno quisiera desarrollar plugins que faciliten el desarrollo de .NET sin la necesidad de utilizar Visual Studio, esos módulos se pueden desarrollar y se pueden integrar con OmniSharp, con el OmniSharp Server. Y listo, eso es prácticamente lo que se hace, lo que nos facilita OmniSharp. ¿Cómo yo sé que mi proyecto corre OmniSharp? Por defecto ya viene preinstalado en el Visual Studio y en la herramienta de .NET. Esa es la página. Y ustedes, por ejemplo, pueden utilizar OmniSharp en Brackets, pueden utilizar en Atom, en Emacs, Sublime Text, Beam y Visual Studio Code. En lo personal, yo ni siquiera sabía que se podía implementar en Beam, y eso es súper genial, porque pueden agregarle IntelliSense, pueden agregarle el indexado, sobre todo la parte del indexado, que es lo interesante, de cómo funciona, de que no funciona igual a otros lenguajes. Sobre todo, como les digo, yo vengo de un ambiente que es de JavaScript, Python más o menos, y tratar de meterse al ambiente de .NET o a los lenguajes compilados, como Go, como .NET, como C, es un poco distinto. Entonces, esas diferencias las voy a explicar. Entonces, aquí está ya viene integrado en Visual Studio Code. ¿Y cómo puedo yo saber que está corriendo OmniSharp mi proyecto? Vamos a generar, como la otra vez, es .NET New Console -O. Vamos a ponerle -O, es la salida para que cree una carpeta. Vamos a crearle ejemplo. Este es un ejemplo nada más, un proyecto de ejemplo. Me voy a CD ejemplo, le pongo code. Como tengo instalado code, Visual Studio Code, pues puedo utilizar la herramienta de la consola también. Eso también lo expliqué la otra vez. Y pues aquí no existe, cuando recién está abriendo la aplicación, cuando Visual Studio Code recién abre, te pone esta ventanita que aparece en la esquinita. Dice, hay unos access que son requeridos para poder compilar, para poder build, que es prácticamente compilar, y depurar, que están perdidas en ejemplo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, pasa esto? .NET, bueno, los programas que tú realizas con .NET, con C Sharp o con F Sharp o con Visual, no son lenguajes que tú indexas por archivos, sino que si tú quieres referenciar cosas, todo ese sistema de referenciado tú no vas a llamar de un archivo a otro, sino que vas a llamar de un compilado a otro. O las referencias existen dentro de los compilados también. Entonces,
lo que hace OmniSharp es analizar esas DLLs, esos componentes para poder agregar esa inteligencia. No analiza los archivos que estás manejando, pero también analiza los compilados para poder agregar esas referencias. Y, por ejemplo, bueno, aquí en la esquinita de aquí abajo, aquí me dice, en Visual Studio Code, yo puedo tener múltiples analizadores. El servidor de OmniSharp, al detectar que este es un proyecto .NET, automáticamente se inicia y me indexa todo. Eso es lo que se lo hace de manera automática. Y para facilitar las cosas, te genera, ahorita que me vuelve a preguntar, me va a generar una carpetita de esta. Ahí está. Le pongo yes y me genera la carpetita de VS Code. En la carpetita de VS Code me salen aquí lo que yo necesito para depurar, cómo voy a apuntar yo a mi proyecto, cómo voy a correr yo las DLLs, etcétera, todo eso. Y eso ya me ayuda a mí bastante para poder trabajar con el proyecto. Y sí, esto pues aquí directamente ya con esto yo ya sé que está corriendo OmniSharp y ya con eso yo ya puedo comenzar a trabajar y me va a hacer las referencias y todo eso, ¿no? Ok. Eso es con respecto es importante, esta parte es muy importante porque luego, si tú quieres programar en .NET, por ejemplo, y quieres utilizar una herramienta o un editor que no sea Visual Studio Code, esto lo genera de manera automática, pero si no es, ahorita ya tenía rato que yo no agarro Atom o Brackets, ya tiene mucho tiempo que programé con Brackets, pero me acuerdo que yo tenía que agregarle eso. Si yo comenzaba a programar con C Sharp, no me detectaba automáticamente nada y yo tenía que programar sabiendo cada línea de código y pues eso es bueno para aprender, pero en la práctica pues tardas bastante, ¿no? Es el problema con hacerlo de esa manera. Entonces, pues si tú quieres implementarlo, pues ahí está la página de OmniSharp, instalas el OmniSharp en tu editor de preferencia y listo, ya con eso puedes comenzar a correr tus proyectos de .NET. Eso es, pues como les comentaba con respecto a OmniSharp y Visual Studio Code. Ok, bueno, esta parte me voy a adelantar tantito a esta, porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver a continuación, con respecto a los espacios de nombres. En los proyectos de .NET, un namespace, si ustedes se dan cuenta, cuando yo creo por defecto mi proyecto, por defecto me agrega un namespace que se llama ejemplo. Y esto es muy importante. Yo puedo correr esto sin necesidad. Este Hola Mundo, por ejemplo, lo puedo correr sin necesidad de. Lo voy a correr primero, .NET Run, para que me salga el Hello World. Ya me lo compiló y ya, imprime el Hello World, ¿no? Pero si yo quito esto, también lo puedo correr. Y no me manda ningún problema. Y luego, por ejemplo, cuando tú estás comenzando, tú dices, no, pues, ¿para qué un namespace? ¿Para qué me sirve? El namespace está en C++, está en la mayoría de los lenguajes compilados, me parece que existe. Si no, tienen otro nombre. En Go creo que me parece que es otro nombre, pero no me acuerdo. El caso es que tú necesitas los namespaces, son muy importantes, los namespaces son muy importantes, porque como les comentaba hace un momento, .NET no es un lenguaje, bueno, tus scripts de C Sharp, tus archivos .cs contienen clases, pero no se referencian a unos archivos a otros archivos, sino que a lo que se hace referencia es a los binarios. Si dentro de tu binario, dentro de tu DLL, vas a tener referencias que se van a llamar de acuerdo al binario, a la información que esté contenida en el binario. No vas a llamar la clase 1.cs, va a llamar a la clase 2.cs. No funciona de esa manera. Al archivo, me refiero al nombre literal, al archivo. Entonces, en este caso, tú tienes que encontrar una manera de poder identificar cada componente sin necesidad de perderte, porque si tú no agregas el namespace, te vas a perder entre los scripts que tengas. Entonces, el namespace comúnmente es cuando tú generas el .NET New,
el namespace por defecto de tu proyecto es el nombre de tu proyecto. En este caso, si yo creo el proyecto que se llama ejemplo, el namespace de ese proyecto es ejemplo. En el espacio de nombres adquiere el nombre del proyecto, que es el root, por así decirse, es el root de mi aplicación. Y después puede contener, se puede extender dependiendo del tipo de contenido que yo tenga. Puedo obtener, por ejemplo, clases, puedo tener, por ejemplo, carpetas, que como les decía, carpetas y clases, en este caso ya me voy a la parte de la URL, ¿no? Del proyecto. Y los métodos. Y los métodos que son ya algo que tú tienes embebido dentro de tu clase, que tú escribiste un script dentro de tu clase que corre. Entonces, ¿cómo le hago yo para referenciar eso desde otro proyecto o desde otra clase? No vas a mandar a llamar, como les decía, archivo CS1, va a mandar a llamar el archivo CS2, como en JavaScript, ¿no? Que comúnmente utilizas un import. Que en este caso, pues, así es. Ups, ahí lo modifiqué sin querer. Ok. Bueno, sí lo modifica. Un poquito desviado el diagrama. En ese caso, por ejemplo, es esto. En el namespace, los scripts de .NET se convierten en DLLs o binarios. Y el referenciado se hace de esta manera. En Node.js, por ejemplo, es de un archivo JS por medio de un module.exports. Lo metes dentro de otro archivo JS y ya con eso me apuntas al archivo JS y vas a obtener las funciones que quieres de ese archivo JS. Pero como les comentaba, en .NET no funciona así. Entonces, necesitas agregar los namespaces. Y dependiendo de qué tipo de estructura tenga tu proyecto, vas a agregar en el namespace carpetas o clases o métodos. Listo. Eso es con respecto a esta parte. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo, de hecho. En este ejemplo es, en el izquierdo, tengo una estructura que pertenece, el de arriba, pertenece a un archivo que se llama tool.js. Y dentro de ese tool.js yo tengo funciones que están dentro de un module.exports. Y en el otro archivo, en la parte de abajo, tengo uno que se llama app.js. Y si lo que va a hacer es apuntar a lo que tengas en el archivo tool. Buscas .tools y vas a encontrar, cuando le pongas require tools, lo que va a hacer es que va a buscar en el archivo y te va a buscar en ese archivo las funciones que tengas exportadas. Y de esa manera referencias entre más archivos, más funciones, y así vas extendiendo mucho más tus proyectos de Node.js. En el caso de .NET no funciona así. En el caso de .NET tienes DLLs, que era lo que les comentaba en el webinar anterior. En el webinar anterior tengo el resultado, lo que tú corres, no es el archivo, son las DLLs, son los compilados. En este yo tengo, por ejemplo, dos DLLs, si se pueden dar cuenta. Tengo un archivo DLL y tengo un directorio .dll. En esta carpeta me encuentro en un proyecto que se llama archivos, pero tiene una referencia a uno que se llama directorios.dll. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no necesito, si yo necesito poner en producción o correr mi proyecto, yo no necesito llevarme todos los archivos JS, o en este caso todos los archivos CS en C#. Lo único que yo necesito es llevarme todo el contenido de la carpeta bin y junto con las DLLs, y ya con eso yo voy a poder correr. Pero he ahí donde la principal diferencia, de que no vas a mandar a llamar por medio de la URL referencias. Ahí eso no se puede hacer en .NET. Ok. Para poder hacer un ejemplo de eso, para no crear todo el código, voy a utilizar unas estructuras que ya por defecto existen en ejemplos de .NET. De hecho, por acá me parece que aquí están algunos ejemplos. Estos ejemplos están muy geniales. Y luego son muy útiles. Estos están directamente aquí en la página de Microsoft. Pueden buscar aquí. Yo, por ejemplo, estoy utilizando la versión de .NET Core 3.1. Entonces, aquí la más nueva, la que está en preview, es la 5. La estable es la 3.1 y con esa es con la que vamos a estar trabajando.
Entonces, este ejemplo, estos códigos de ejemplo ya contienen estructuras. Ups. Déjeme mover esto tantito para acá. Ya contienen estructuras. Este es un file watcher, que aquí lo interesante es de dónde vienen todas estas funciones que están aquí. Vienen de un namespace que se llama system.io. Y el otro, este es un directory, este es otro ejemplo. Y igual viene de system.io. Ahorita lo que voy a hacer prácticamente es copiar el ejemplo y ahorita les voy a comentar qué es lo que hace. No voy a explicar específicamente cada parte del código. Voy a explicar lo que hace. Lo que vamos a hacer prácticamente implementarlo y hacer referencias comenzar a utilizar referencias con este código. Entonces, aquí está. Se llama ejemplo. Vamos a crear uno nuevo que se llame, este es el de directorios. Vamos a poner mkdir. Vamos a salir de aquí. Mkdir directorios. Y vamos a, igual como la otra vez, les decía, no tengo, quiero utilizar yo la versión de 3.1, es un global JSON. Hay que crear primero un global JSON. Y aquí le voy a poner el .NET list-sdks para ver cuáles son los que tengo. Ya nada más copio y pego este. Copio aquí. .NET new console. Y listo, ahí ya me va a crear el proyecto y el espacio de nombres se llama directorios. Voy a bajarle un poquito, chicos. Disculpen ahí. Ok. Bueno, ya creé el proyecto y es directorios. Lo que voy a hacer es que voy a copiar el código que encontré por acá, todo este. Y lo voy a pegar aquí. Control C, Control S. Esto, así ya lo puedo correr directamente. No hay problema con que lo implemente así directo. Este código lo que hace, chavos, es que va a ver, no recuerdo exactamente, va a imprimir los directorios que se encuentran dentro de una carpeta. De hecho, aquí lo que hace es que como ustedes saben, se le pueden pasar argumentos al proyecto, a este servicio prácticamente se le pueden pasar argumentos y lo que va a hacer el código básicamente es que le voy a pasar como argumento un directorio y me va a imprimir los contenidos de ese directorio. Eso es lo que va a hacer. Si yo lo corro, le pongo .NET Build, .NET Run, creo que el run solito no hace nada. Sí, no hace nada. Tengo que pasarle voy a crear aquí una carpeta. Voy a crear una carpeta que se llame New Folder. Es ejemplos. Y dentro de esa carpeta voy a crear un archivo. Voy a crear archivos que se llame demo.txt. Y vamos a ponerle cualquier cosa. Si yo le pongo .NET Run y le pongo ejemplos, es ejemplo, es es ejemplos, ahí está. Ahí está. Básicamente lo que hace es que le pasa como parámetro la URL de donde se encuentra la carpeta y me va a imprimir el contenido de esa carpeta. Lo interesante de este código que acabo de imprimir es que, pues como ustedes verán, aquí pues tiene el nombre de la clase y no existe un namespace. Entonces, pues sí, hay que agregarle un namespace y le vamos a cambiar el nombre de la clase. Y le vamos a poner el nombre de la clase que tenía por defecto, que era me parece que es directorios. Directorios.
directorios y vamos a ponerle un namespace. El namespace es directorios. Ándale, es directorios. Y ya cerrar hasta acá. Y listo. Ok. Y por ejemplo, si yo unas cosas que tengo yo, si les agrada, para no meterme a cada rato a ver cómo está estructurado el código, yo utilizo mucho un plugin que se llama Prettier. Y lo que hace prácticamente es que me formatea el código. Y el otro, tengo otros plugins que lo que hacen es, por ejemplo, decirme hasta dónde comienza con diferentes colores cada bracket, cada corchete, cómo se expande y hasta qué tanto afecta, ¿no? Entonces ahí tengo algunos plugins que hacen eso. Entonces, ya le agregué el namespace. Y ya con eso yo ya puedo comenzar a indexar cosas. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta que se llame aquí. Vamos a ponerle libs. Vamos a ponerle lib. Yo no quiero tener todo este código en el main. Yo quiero tener una carpetita que lo único que haga es imprimir eso, ¿no? Imprimir el código. Entonces vamos a ponerle new file. A ponerle imprimir directorios. Imprimir directorio.cs. Entonces yo puedo llevarme prácticamente todo esto. Control C, Control V. Y este se llama, vamos a ponerle imprimir directorios. Y el namespace, aquí lo que les comentaba del namespace. El namespace ahora ya no va a ser directorios. Yo le tengo que agregar aquí el punto .lib y el punto, creo que es nada más el punto .lib, punto imprimir directorios. Y ya, listo. Eso es todo. De esta manera, yo ya tengo aquí mi clase que se llama imprimir directorios. Tengo un main, vamos a poner, vamos a quitarle el nombre, que vamos a ponerle dir. Vamos a ponerle nada más dir. Y estas son puras clases estáticas. Como verán, bueno, métodos estáticos. Los métodos estáticos, pues, no se pueden implementar fuera de su propio contexto. Todo el contexto de aquí no puedo sacarlo, al menos que sea otro método estático. Entonces, si yo quiero utilizarlo dentro de aquí, vamos a regresarnos un poco a como estaba originalmente así directorios. Se llama directorios. Ahí tengo un pequeño error, entonces eso es importante. No tengo error. Lo importante es no tener diferentes namespaces. Como les decía, el namespace por defecto no lo pueden cambiar. Si le ponen nombre, no lo va a detectar. Tiene que tener el nombre que tiene el proyecto. De esa manera funciona. De ahí le van agregando las librerías y todo lo demás, etcétera. Esto lo explico, hago énfasis en esto en el caso de Visual Studio de Visual Studio Code, porque en Visual Studio se genera de manera automática. Entonces, muchas veces pasa de que cuando estás programando un proyecto en C# y tienes un montón de clases y un montón de proyectos indexados, etcétera, pues comienzas a programar nada más, pero se te olvida agregar los namespaces. En este caso, hay que agregarlos a manito. Así tiene que ser. Entonces, ya tengo yo mi imprimir directorios y yo lo que puedo hacer aquí es hacer una llamada con using. Le voy a poner directorios.lib.imprimir directorios. Pero como es un método estático, no lo puedo mandar a llamar desde aquí. Tendría que, el modo normal es crear una clase, una instancia de esa, y crear un objeto y luego mandar con ese objeto, mandar a llamar el método dir. Pero en C# ya existe una manera de mandar a llamar los métodos estáticos con el static. De hecho, puedo utilizar un using static. Directorios.imprimir. Y yo le puedo poner aquí, dentro de imprimir directorios. Creo que es imprimir directorios. Sí, creo que es la clase y después, sí. Y aquí yo ya puedo implementar directamente mi dir. Dir, se llama dir. Vamos a ponerle dir. Ahí está, dir. Y
Pues dir recibe un parámetro, recibe parámetros. Esta parte creo que no la había modificado. String args. Entonces, bueno, le voy a pasar los args que están aquí dentro del main. Y ya con eso, ahí directamente ya no me manda error. Si se dan cuenta, automáticamente toda esa característica, si yo no se lo agrego, ahí me va diciendo el servidor está activo. Entonces, ahí me va diciendo, se actualizó el proyecto, directorio, se me va diciendo, ok, entonces hay un error aquí, y ya yo puedo ir depurando poco a poco qué es lo que pasa, ¿no? Si yo no corro, si yo corro .NET Run, .NET Build para no correrlo, .NET Build, me manda error. Entonces, todo eso, pues ya aquí me va diciendo poco a poco, ¿no? Y ya nada más le pongo aquí los argumentos que tiene el main, y le voy a poner aquí .NET Build, y listo, ya tengo yo, pues ya, con las referencias de cada uno de las carpetas, y ya puedo ir trabajando, haciendo mi código, pues más, ¿cómo se dice? Más portable, por así decirse. Entonces, si le pongo .NET Run, vas a ponerle el directorio que es ejemplos. Me parece que también soporta cambios. Este es un servidor. No, ese es un Watcher. Ese es un Watcher. Sí, no. Nada más imprime lo que hay en los directorios. Ahorita les voy a mostrar una versión diferente de este. Y ese es un ejemplo como que viene ahí en los ejemplos de Microsoft. Vamos ahora a implementar otro, que es otro ejemplo, que es este es un file watcher. Este detecta cambios en los archivos que hay en el sistema. Entonces, igual, simplemente pues aquí lo que tienen esto es que no tienen el namespace, no implementan el namespace. Entonces, prácticamente no pueden, tú tienes que agregarle la configuración de qué es lo que, en qué parte de tu proyecto se encuentra. Creo que hubo un detalle. Oh, no. Te seguimos escuchando, ¿eh? No, puede ser, no tengo internet. Otra vez. César, ¿me No, escuchas? no. César, ¿estás ahí?
Bueno, siguen por ahí. Sí, aquí sigo. Lo he hecho, pero mil disculpas, no sé qué onda con mi internet. No Es borres, no que, te preocupes. sí, es que como me encuentro en un campus, creo que me imagino que como aquí es de madrugada, están me imagino Haciendo que las pruebas. están Los haciendo algo de deployments. TI. Sí, quién sabe qué onda. La mecha. Perdón. Bueno, espero que no haya otro, no se vaya a ir otra vez el internet. Mientras, pues vamos a seguirle un poquito con esto. Bueno, me quedé en esta parte, no le he movido nada. Estábamos viendo la parte de la referencia. Lo que quería mostrarle era prácticamente es cómo se forman los namespaces y cómo se forman y cómo mandar a llamar de un namespace a otro. Bueno, más bien la funcionalidad que tienen para poder hacer referencias a clases y a otros, y a otros proyectos, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver, esto se va volviendo un poquito más complejo y más complejo dependiendo del tipo de proyecto que tengas. En este caso, regresando aquí a las láminas, aquí a ya arreglé el diagrama que tenía mal. Como les comentaba, pues los espacios de nombres, en este caso yo le tengo que decir directamente a mi clase que tengo tengo una carpeta que se llama lib y que dentro de esa carpeta tengo una librería o una clase que se llama, bueno, no la clase, sino que el contenido, el contexto de ese archivo es algo que se llama imprimir directorios. Y dentro de imprimir directorios yo puedo tener múltiples clases o múltiples métodos, etcétera. Les recuerdo, en este caso, los scripts de C Sharp, en este caso de C Sharp, todo lo que tenga que ver con .NET, eh, el archivo el archivo al final no es lo que corre la DLL. Entonces tú puedes dentro de un archivo dentro de un archivo CS puedes meter cuantas clases quieras, cuanto quieras, porque prácticamente no depende del archivo, depende del contenido que es del archivo que se va a compilar. Eso es prácticamente. Entonces, aquí le agrego yo al directorios.lib, imprimir directorios. Y en el caso de donde hice la llamada, aquí tengo un using static, porque es un método estático, porque este using está apuntando directamente a lo que hay dentro, a todo lo estático que hay dentro de la clase imprimir directorios, que está dentro del contexto imprimir directorios, que está dentro de la carpeta lib, dentro del proyecto directorios. Entonces eso es importante para no irse perdiendo. César, Entonces, ¿estás compartiendo tu pantalla? perdón, no te estoy compartiendo pantalla. Te digo, pues, ahí está. Entonces, sí, nada más mostré esta parte, mostré Sí. el diagrama, cómo están aquí, que es el contexto, ¿no? El contexto del archivo es imprimir directorios que está dentro, no, perdón, es la clase imprimir directorios que está dentro del contexto del archivo que es imprimir directorios, que está dentro de una carpeta que se llama lib, dentro del contexto del proyecto que se llama directorios. Entonces, de esa manera yo ya me voy identificando parte por parte cómo encontrar archivos, eso prácticamente le ayuda al compilador a encontrar cosas. Eso es lo que hace, ayudar a encontrar cosas. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, bueno, la otra manera de hacer esto, vamos a hacer a quitar el static. Si yo quito el static, aquí me manda error porque pues no encuentra qué es lo que hay dentro del primer directorio. Ahí sí funciona, ahí sí debería de funcionar, sí, ahí sí funciona. Pero si yo quiero mandar a llamar dir no aparece porque no encuentra la clase. Yo lo que puedo hacer aquí es hacer una instancia de la clase que se va a llamar, vamos a ponerle imprimir directorios, se llama clase. Vamos a poner clase, es igual a new, imprimir directorios. Y vamos a ponerle aquí. Perdón, le faltó el new, imprimir directorios. Y aquí yo puedo, si yo le hago un con punto, imprimir directorios punto dir, ahí me lo va a encontrar. Entonces lo mismo es ¿cómo se llama? Es el args, le Paso los argumentos. paso los argumentos y ya, con eso ya lo vuelvo a compilar.
.NET Build y .NET Run. Bueno, pongo otra vez el ejemplos y ya me hace el watch y listo. Es de esta manera. Además, todo depende de qué tanto quieras extenderte. Comúnmente lo que pasa, por ejemplo, es que cuando utilizas haces muchas importaciones, luego comienzas a tener problemas de que algunas librerías se llaman igual que otras y comienzan a corromperse las llamadas. Tu código comienza a tener problemas de que se corrompe. Entonces, lo ideal es a veces hacerlo de esta manera. O si tú sabes específicamente qué es lo que necesitas dentro de una clase, lo mandas a llamar específicamente, así como le hice la primera vez, que era con el static, using static, le apunto a la clase y ya sé que dentro de la clase tengo el dir. Pero todo depende de la utilidad que le vayas a dar y de qué tanto te vayas a extender. El otro ejemplo que tengo por acá, esta cosa. Es el del file. Es un watcher. Es un watcher. Te les voy a explicar qué hace este código. Pero igual, de todas maneras, si yo agarro todo lo que tengo aquí, lo borro y le pongo salvar, lo va a correr. Bueno, esto es parte de. Esas llamadas es algo de Rustling, ya lo veremos más adelante. Ahí me mandó error, hay que hacer algo especial ahí al OmniShare para que no me mande error ahí. Entonces, eso ya lo veremos más adelante. Pero de momento no lo necesita. Porque sobre todo porque lo estoy corriendo. Ahí lo que dice es que necesita tener como que toda la configuración de seguridad. Y pues no, ahorita pues, más avanzado. Ya más adelante les comentaré de qué consiste. Si yo pongo un .NET Run, lo que hace este código, aquí igual este código es igual, manda a llamar del entorno los argumentos que van dentro del main. Este está el run, este es un run más sencillito. Manda a llamar todos los argumentos que le voy a pasar yo a ese proyecto o a ese servicio qué argumentos le puedo pasar. Y dice, va a decir, si es un directorio, va a ser, bueno, aquí me dice cómo utilizarlo, ¿no? Es watcher.exe, cuando lo compilas y obtienes el exe, le pasas como parámetro el directorio que quieres, donde quieres que trabaje el watcher. El watcher lo que va a hacer es que va a haber cambios en el directorio. O sea, por ejemplo, cuando yo agrego archivo, cuando yo modifico un archivo, cuando yo elimino un archivo, todo eso lo va a ver. Entonces, este código lo que hace es eso. Les comentaba hace rato que, por ejemplo, todas estas clases que uno dice, no, pues, ¿de dónde vienen? Aquí es un using directamente aquí. Esto lo que hace es que aísla el comportamiento de las llamadas únicamente a esa sección de código. Eso es bueno, porque en la práctica es bueno porque te aíslas, en vez de hacer llamadas que te afecten a todo el contexto de tu clase, únicamente lo aíslas a un pequeño porcentaje que puede estar dentro de un método y ya no tienes, hay menos posibilidades de que se te corrompan las llamadas. Y por ejemplo, este código, lo que uno dice, no, pues este código en dónde se encuentra, ¿no? ¿En qué parte de mi archivo estoy haciendo esta llamada? Esto es parte de las librerías de .NET que están dentro del compilador de .NET, del servicio de compilación. Con OmniSharp yo puedo acceder a esa información. Si yo le pongo go to definition, que esta característica también la tiene, es mucho más sencilla en Visual Studio, pero pues, bueno, prácticamente es la misma, de que también lo puedo checar aquí. Me puedo ir a la definición y aquí me dice metadata, file system, watcher. Y aquí me dice el ensamblado, la información de dónde se encuentra y cómo está configurado ese servicio, ¿no? Y ya viene aquí con su respectivo documentación, etcétera. Si yo quiero saber qué es, yo simplemente pues le doy doble, lo copio y lo puedo, bueno, creo que de hecho es lo que les estaba mostrando hace rato, que era esta página, que luego uno dice, no, pues yo estoy implementando cosas, pero no sé qué es. Pues me voy creo que la tengo, a ver, ¿dónde la tengo? Oh, rayos, esta cosa, déjame, ahí está. Aquí está, yo le pongo copiar y ahí me va a buscar en el API qué es, o sea, en dónde se encuentra, de hecho, yo sé que es una función
Esto sirve bastante porque, como les decía, si yo agarro este código, si agarro este código y lo pongo en Visual Studio, en Visual Studio me va a agregar el using automáticamente apuntado a la clase donde se encuentra ese método. Pero como no estoy utilizando Visual Studio, entonces si yo quisiera agregar el using, tendría que saber de dónde viene para poder ponerlo. Entonces yo sé que aquí es system.io, file system watcher. Aquí ya me dicen, ¿no? Entonces me voy aquí y aquí ya puedo yo saber cómo llamarlo y cómo utilizarlo. Que aquí está system.io. Ahí, dentro de ese se encuentra todo. Todas esas librerías. Ok. Entonces, lo que hace, como les decía, hace un watcher. Este watcher, si yo le pongo, creo que ya le puedo poner .NET Build, no me va a dar problema, creo. Sí, no me da problema. Entonces, lo que hace es, si yo le pongo .NET Run, no me va a mandar nada, me va a decir, me va a imprimir nada más cómo se usa, ¿no? Que es un watcher.exe, en el dado caso de que ya lo utilice. Yo le puedo poner .NET Run y vamos a ponerle ejemplos en la carpeta de ejemplos, igual como era hace rato, ejemplos. Y ahí va a estar funcionando de manera persistente este servicio. Si yo, por ejemplo, bueno, explicando un poquito más a fondo qué es una limitante que tiene este código, es que dice únicamente ve los cambios, only watch text files, o sea, me dice únicamente ve los cambios en .txt. Entonces, ahí ya está siendo filtrados con esa librería. Entonces, si me voy aquí a ejemplos, vamos a ponerle demo.txt. Si yo, aquí no aparece nada, pero si yo le agrego más cosas, lo salvo, ahí me dice, no, pues, cambió, de que la abrí, de que tiene modificaciones y de que aparte sufrió cambios el archivo, ¿no? Entonces ahí me va diciendo, si yo le agrego, vamos a agregar new file, es datos. Bueno, vamos a ponerle demo2.txt. Aquí ya me dice, se creó el archivo demo2.txt. Entonces, como les digo, es un file watcher. Y funciona de esa manera. Pero también no quiero que mi código quede así. Tampoco quiero que quede así todo metido en el main. Entonces, lo que hago, pues es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, creo que puedo agarrar todo esto. Voy a meter aquí en mi carpeta lib, le voy a poner nuevo archivo. Y vamos a poner, es un file watcher. Filewatcher.cs. Ahí está. Entonces lo salvo. Y me manda error. Aquí esto, pues ya, esto es parte de igual del IntelliSense que me dice, el espacio de nombres ya contiene una definición para Watcher. Ok, entonces es porque aquí ya existe. Es porque aquí tengo el Watcher en el main, pero no lo quiero ahí. Quiero que esté, vamos a regresarlo a su versión original. Ahí está. Entonces, a ver, que me falta algo. Sí, esto. Ups, ahí está. Entonces, y aquí ya desaparece el error. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice aquí hay un método main. Vamos a cambiarle publicity void main. Vamos a ponerle un watch. A ponerle watch. Watch, ahí está. Ahora se llama watch, ahora se llama main. Y igual, prácticamente, pues aquí no está utilizando el namespace, a ponerle un namespace. Se llama directorios, está en la carpeta lib, está dentro de no, aquí no es imprimir directorios, aquí vamos a ponerle file watcher y listo. No, espérate, vamos a ver aquí y vamos a hacerlo hasta acá, hasta el final, para que ocupe todo. Igual, yo tengo aquí el prettier, format document, ya me formateé el documento. Estas cositas que me agrega aquí arriba también es gracias al OmniSharp, que si le doy clic, ahí me dice si tengo más referencias que se están utilizando en otras partes del código. Ahí ya me va diciendo, ¿no? Entonces se llama File Watcher. Y vamos a ponerle aquí, es un using también. Using. Vamos a tener los dos diferentes, es directorios.lib .filewatcher, ya, y sí, filewatcher nada más. Y aquí con esta versión sí vamos a crearle, ¿no? A ver, la clase, ¿cómo se llama la clase? No me acuerdo cómo se llama la clase.
Se llama Watcher. Watcher, sí es cierto. Entonces es Watcher, vamos a ponerle Watcher 1 para no complicarnos tanto, es igual a New Watcher. Y listo, aquí dentro de Watcher 1 voy a encontrar punto es, ¿cómo se llamaba? Es punto watch. Ah, ok. Pero creo que este también es un sí, es un static void. A ver, vamos a ponerle un watcher 1. Así lo encuentra por acá. No. Si no lo encuentras, porque prácticamente no lo puede encontrar el OmniSharp, entonces no se puede correr. Creo que también tengo que utilizarlo como static. No, ya sé por qué es. Ya sé por qué es. Es un private. Es un private public. Necesita ser public. Y creo que aquí ya. Bueno, a veces pasa de que si uno por defecto la primera vez que lo compilas, pues ya está como private. Si yo le pongo watcher 1 punto, no lo encuentras. Hay que para que el compilador, esta es una buena práctica para que el OmniShare sepa de que ya hice un cambio sobre ese de preferencia. La buena práctica es hacerle un build, hacerle un .NET build para que surja efecto de que sí, que ya se agregó un cambio y creo que ya puedo. No lo encuentro todavía. A ver, es watch. Vamos a ver qué pasa. Si no lo compila así, quiere decir que sigue en error. Así sé que no encuentro. Puedes ir a otra clase, creo que tienes una clase dentro de otra clase, me parece. Creo es a ver, public class. Sí es cierto. Sí, tiene. Sí, es que estoy inmenso. Estoy inmenso. Es aquí, le quito esta, sí, eso es. Eso era. Que aquí nada más mando a llamar run. No necesito mandar a llamar. No, creo que hay otra cosa ahí. A ver. Es public static void, public class, watcher public static. No, debe ser así nada más. Debe ser así nada más. Ok, déjame ver. Es .NET build. Y vamos a ponerle ahora sí. Es watcher 1. No lo encuentra. A ver si lo busco así, de esta manera. A ponerle. Igual y porque es static. A ver. Watcher. Y si le pongo aquí run. Aquí lo encontró. Igual creo que eso también le hace falta. A ver, déjame ver si le hace falta este Firewatcher. Creo que lo que pasa es que la primera tenía el run. Creo que aquí no necesita los arcs. Public Static Void Run. Sí, no, aquí no necesita el arcs. Entonces creo que así nada más va a correr. .NET Build. .NET igual hace rato. .NET Root ejemplos. Sí, así lo hizo. Entonces si me pongo aquí a modificarlo. Ahí detecta los cambios también. Entonces, pues bueno, de esa manera se van instanciando estos. Creo que también lo que pasa es que esa lo tengo como esa es una public class, public static void. Parece que es porque está estático ok, entonces, pues ahí tengo los dos. Esta es una manera de trabajar con las referencias, pero ahorita vamos entrando un poquito más en el modelo de arquitectura que tiene .NET, en el que tú puedes, por ejemplo, puedes tener múltiples proyectos embebidos uno dentro de otro. Ya no nada más un proyecto con múltiples clases y múltiples métodos, sino que puedes aislar comportamientos en otros proyectos que realmente no necesitan correr, sino que únicamente lo que necesitas son las librerías que están dentro. Entonces, eso es otra parte que vamos a ver ahorita, que es bueno, ya les comenté cómo buscar la documentación, que para hacer este slide. A ver, déjame ver. Y bueno, esto, pues,
esto es como se ve en Visual Studio, ¿no? De que dice, ya ahí aparecen las referencias, de que esa facilidad tú no la tienes aquí. O sea, cuando trabajas fuera de Visual Studio. En Visual Studio Code tienes que revisar manualmente esas referencias para saber que existen. Automáticamente en Visual Studio, pues todo el sistema de IntelliSense que trae, que es bastante avanzado, ya lo haces de manera automática y ya te muestra esa referencia en el Visual Studio. Entonces, es un poquito, pues, ¿cómo lo diré? Tedioso, pero es bueno saberlo. A final de cuentas es bueno saberlo, porque a mí en lo personal, a mí me gusta programar mucho sin meterme, complicarme tanto con el Visual Studio. Luego siento como que te agrega muchas capas, que te pasas mucho de estos conceptos y pues creo que de esta manera es mejor. Que para mí, al menos en lo personal, me deja a mí más conocimiento para poder hacer más cosas. Y bueno, eso es con respecto a las referencias. Y bueno, esto es lo que les comentaba de la estructura de proyectos, que tú puedes tener en el dominio de tu proyecto, puedes tener, por ejemplo, una carpeta mayor, después dentro de esa carpeta tener proyectos, dentro de esos proyectos tener más carpetas y dentro de esas carpetas tener más proyectos. Entonces, todo depende de qué tanto se vaya a extender tu proyecto, tu solución en este caso. Entonces, ahorita lo que vamos a comenzar a ver es cómo manejar las referencias de un proyecto a otro. Esto que hice son referencias dentro de un proyecto, haciendo referencias dentro de scripts. Ahora vamos a manejar referencias dentro de un proyecto a otro proyecto. Para decir, no, pues yo quiero aislar el comportamiento del file watcher o del imprimir directorio en otro archivo. Entonces, lo que también se puede hacer aquí es, yo puedo crear dentro de, vamos a salir, en donde de clic, aquí tengo una carpeta que se llama directorios, le voy a poner mkdir, vamos a ponerle archivos, vamos a ponerle archivos y directorios, a ver, creo que sí, así es. cd, a ver, ls, cd archivos, y vamos a hacer igual, vamos a copiar, ponerle code, vamos a copiar, bueno, a copiar contenido, global.json es .json, ponerle aquí, igual un .NET New Console, .NET New Console. Y listo, ya ahí me va generando mi proyecto que se llama archivos. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en archivos? En archivos lo que yo voy a hacer es que voy a aislar el comportamiento de dir, el que hicimos hace rato. Entonces, vamos a utilizar el código que está dentro de dir. ¿Dónde está dir? Imprimir directorios, aquí está. Voy a poner control A, control C. Y vamos a ponerle aquí. Aquí lo puedo dejar aquí en el main, por ejemplo. Y vamos a ponerle aquí en vez de, vamos a ponerle main. Si yo corro el de archivos, es .NET Run. Voy a ponerle .NET Run, archivo. A ver, creo que vamos a ponerle .NET Run, pero en vez de pasar el parámetro de la carpeta que quería que se llama ejemplos, vamos a pasarle, no sé, es no, vamos a ponerle, vamos a subir un nivel y vamos a ponerle archivos, a ver, .NET Run. Y bueno, ahí en este caso me detecta todos los archivos que hay dentro del proyecto, ¿no? Ese es el trabajo de ese código. Entonces, vamos a, aquí nada más le voy a cambiar el using. Ahí creo que se llama, a ver, se va a imprimir directorio y sí, ok. Vamos a dejarle el main. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner el nombre de preferencia, el de que se llama archivos. Que tiene por defecto. Y vamos a quitar esto. Realmente aquí no necesito porque no estoy llamando nada. Y ya sabemos que. Sí, perdón. Si necesito ser archivos. Archivos. Bueno, ahí está. Entonces, ahora bien,
¿qué es lo que yo quiero? Quiero mandar a llamar lo que está dentro de un proyecto, dentro de este proyecto, dentro del otro proyecto que tengo corriendo acá, que se llama directorios. Quiero mandar a llamar archivos, lo que está dentro de archivos, aquí el proyecto de directorios. Entonces, ¿cómo le hago? Tengo que agregar referencias. Las referencias, en el webinar pasado vimos las referencias. En este caso, las referencias también, también las vamos a utilizar. Y de la siguiente manera. Si yo me voy a ponerle ls.net directorios, vamos a aquí la misma herramienta de .NET me sirve para eso, es .NET add. Si yo le pongo -help, me va a decir cómo implementarlo, ¿no? .NET add me dice opciones, me dice proyecto, me dice comando, ¿no? ¿Qué argumentos puede tener el proyecto? En la parte del proyecto es el archivo del proyecto sobre el que se va a operar. Si no se especifica un archivo, el comando buscará uno en el directorio actual. Entonces, yo lo que voy a hacer es .NET add y vamos a ponerle aquí creo que es a reference. Si le pongo reference, también aquí le puedo sacar yo el help. Y aquí me va a decir, ¿no? Pues reference projects, las rutas, archivo de proyectos. Bueno, es lo mismo, prácticamente es lo mismo. A ponerle donde el proyecto actual se llama es directorios. Sí, directorios. Apunta al CCPROG, perdón. Y le voy a agregar la referencia del proyecto que se llama, está un nivel más arriba, me parece, sí, está un nivel más arriba, entonces le voy a poner 2 puntos, archivos. Listo, ya con eso ya me agregó dentro de dentro del proyecto directorios, que es ya me agregó uno que se llama, me voy aquí y aquí tengo la referencia, de ese. Entonces, ahorita creo que todavía no se encuentra en el bin. Sí, aquí no hay nada. Si yo le pongo un .NET Build a esto, .NET Build, lo que va a hacer es que me va a compilar ambos y cuando los compile me va a agregar la DLL que se encuentra dentro del proyecto archivos en la root en la carpeta de binarios de mi proyecto actual, que es el de directorios. Aquí ya está archivos y tengo directorios. Perdón, es directorios DLL y archivos DLL. Ahí están los dos. Entonces ya puedo mandar a llamar las referencias. Las referencias se encuentran, las referencias de ese otro proyecto ya se encuentran dentro de mi proyecto actual. No voy a mandar a llamar los archivos. Voy a mandar a llamar lo que está dentro del compilado. Entonces, para mandar a llamarlo, igual utilizo el namespace que tiene, que es archivos. Entonces le pongo using archivos y ya puedo saber qué es lo que hay adentro. Si yo le pongo aquí, ese es otro main, me parece. Creo que se llama igual main. Entonces, a ponerle main. Sí, a ver qué pasa primero. A ver si qué es lo que corre. Aquí me manda error. Sí, es auto definition. Sí, es el mismo. Entonces le tengo que poner aquí. Este es archivos. Ajá, archivos. Vamos a ponerle archivos 1. Es igual a new. ¡Ah, no puede ser! No manches.